Recordarán que la primera exposición que hicimos en las últimas dos que ya hemos dado tenían que ver con el amor de Cristo nos constriñe. Recuerdan, era el primero y apuntaba precisamente al hecho de que lo que el Señor había hecho en la cruz, manifestando y expresando su amor, era entonces suficiente motivo para dinamizar nuestra vida y poder vivir para Él y no para nosotros mismos, para poder ser transformados y para poder también entregar como embajadores de Cristo el mensaje reconciliados con Dios. Eso fue lo primero que vimos en 2 Corintios 5, 14 al 20. La segunda exposición también tenía que ver con algo similar y estaba basada en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, referente a las misericordias del Señor. Sobre la base de eso que mencionan los capítulos 1 al 11 de Romanos, entonces necesitábamos experimentar también una entrega total, una consagración total y una renovación permanente de nuestra mente para ser transformados y entender y recibir también adecuadamente la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y hoy vamos a seguir más o menos en la misma línea, en este caso yendo a los evangelios. Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 7 para poder, si en lo primero dijimos el amor de Cristo nos constriñe, en lo segundo la misericordia de Cristo nos constriñe, y ahora vamos a ver la compasión de Cristo, que en definitiva es la que nos constriñe también o motiva o impulsa a poder sentir como el Señor y actuar como el Señor. Versículo 35 entonces, Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanarlos para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Luego tenemos lo que es la expresión ya manifiesta del envío de estas personas, de estos apóstoles que el Señor estableció como tal para poder seguir con la obra que el Señor inició, estableciendo las bases y el fundamento de lo que fue la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, los evangelios son muy especiales porque tienen la característica de reflejar una especie de biografía del Señor Jesucristo desde diferentes perspectivas, no contradictorias sino complementarias. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos, que significan con una misma visión. Y el evangelio de Juan es distintivo en ese sentido porque no empieza en la tierra reflejando quién es el Señor, sino tiene una mirada desde lo alto, desde el cielo. Los teólogos dicen que tiene una mirada como del águila porque comienza en el principio, ¿cierto? Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla desde la perspectiva de lo alto, mirando quién es Dios y cómo Dios se hizo hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego comienza a mostrar cómo el Señor Jesucristo, en esa condición de Hijo de Dios mismo encarnado, manifestó su gracia y su misericordia en la tierra. Mateo tiene una cualidad particular dentro de los evangelios sinópticos porque revela a Cristo como el Mesías, como el Rey de Israel. Y entonces su público objetivo, podríamos decir, era
primeramente los judíos, pero no obstante también quedó para nosotros lo que Él hizo a través de su obra que se manifiesta en estos versículos 35 en adelante. El versículo 35 es como el resumen de lo que el Señor hacía en una forma permanente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tres cosas hacía: enseñaba, predicaba y sanaba. Eso es lo que dice el versículo 35, y como dije, es una síntesis, un resumen de lo que el Señor hacía. Pero el versículo 36 marca una pauta respecto al sentimiento que el Señor Jesucristo tenía y que lo llevaba a hacer precisamente lo que hizo en el versículo 35, que era la compasión. Y en este sentido, el Señor, en ese momento de su ministerio en particular, Él era seguido por mucha gente, y por eso esto era habitual en el relato de los evangelios, multitudes. Y al ver las multitudes, dice, también aparecen muchos otros textos de los evangelios donde mucha gente lo seguía. Algunos teólogos dicen era el año digamos, de la mayor fama de Jesús, desde la perspectiva de que atraía mucha gente hacia Él. Esta gente venía, no obstante, por diferentes cosas, principalmente por situaciones puntuales de enfermedades o situaciones complejas que estaban viviendo, para que el Señor les sanara o para que los liberara de espíritus inmundos que los habían poseído. Eso era esencialmente lo que estas personas deseaban. Se maravillaban de la enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, dice. Quedaban impactados por el nivel de profundidad que había en las palabras de Jesús y la trascendencia que había en la enseñanza que Él presentaba, que era distinta a los fariseos y escribas. Sin embargo, eso no implicaba que llegaran a ser creyentes, eso no implicó que llegaran a caer todos de rodillas diciendo, tú eres efectivamente el Mesías de Israel, el que Dios había prometido. Sino que la mayoría de esa gente, esa multitud que se agolpaba a oír a Jesús y que lo seguía incluso cuando Él pasaba al otro lado del mar de Galilea, ellos también tomaban un barco e iban al otro lado, lo seguían a través de la orilla. Es decir, atraía a muchas personas hacia Él, pero no necesariamente con la disposición de poder escuchar al Señor y ser impactados por su palabra y llegar al arrepentimiento. La perspectiva de la gente entonces era una perspectiva de tener a alguien que los ayudara, que les sanara o los satisfaciera sus necesidades puntuales. ¿Enfermedades? Bueno, necesitamos un sanador. Provisión material, necesitamos a alguien que nos provea. ¿Recuerdan? 4.000 en una ocasión alimentó, en otra ocasión 5.000, solamente contando los hombres, de tal manera que tenían esa perspectiva de Jesús. Una y otra vez los evangelios dan cuenta, sin embargo, de una característica esencial del Señor Jesucristo que lo movía. Y aquí nosotros vemos al Señor Jesucristo en acción. El apóstol Pablo explica, por ejemplo, el amor de Cristo nos constriñe y aplica la doctrina del Señor Jesucristo en cuanto a su amor extraordinario, particularmente en la cruz de Cristo. El mismo apóstol Pablo, al escribir a los romanos también, como vimos, dice cuál debe ser la reacción natural que debemos tener los creyentes frente a lo que el Señor hizo, a la doctrina que explica en los primeros 11 capítulos, del capítulo 12 al 16, como vimos la semana anterior. Él lo que hace entonces es aplicar eso. Pero acá tenemos a Jesús en la práctica. No es enseñanza solamente, ¿cierto? Sino es vivencia. Jesús está mostrando su corazón a través de lo que hace. Y por eso es significativa la primera frase del versículo 36 que marca en definitiva lo que viene. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas y allí está el meollo del asunto. Jesús siempre respondió a las necesidades de la gente por este motivo. Es decir, aquí se presenta lo que había en el corazón del Señor Jesucristo al ser impactado por lo que estaba sucediendo con las personas. Él no solo vio desde el cielo, ¿cierto?, lo que estaba pasando, sino que vino. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo y luego dice que envió.
a su Hijo, vino a esta tierra, se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza, se identificó con nosotros, pero sin pecado, y se identificó también palpablemente con lo que significaba el sufrimiento y la aflicción de los hombres. Y por eso es que Él no fue indiferente ante las enfermedades de las personas, no fue indiferente ante las posesiones demoníacas que controlaban a la gente y que los sometían bajo una autoridad nefasta. El Señor Jesucristo siempre tuvo compasión de la gente. Mateo 14, 12 al 14 dice algo similar, pero la gente lo siguió y que Jesús respondió compasivamente, siempre dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En otra ocasión, después de sanar a muchos, habló con sus discípulos sobre la necesidad de la gente que estaba con él, diciendo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 15, 32. Se compadeció de las enfermedades, se compadeció de las necesidades de alimento que tenía la gente, las multitudes que lo seguían, que incluso se olvidaban incluso de comer. Eso está en Mateo 15, 32. Y luego de eso, decir que tengo compasión de la gente que no han comido, Él hace la multiplicación de los panes y de los peces, en este caso a los 4.000 personas. Cada vez que vemos a Jesús en los evangelios en relación a la necesidad de la gente, lo vemos experimentando esta compasión por ellos. Nunca fue indiferente al dolor humano. Solo el comentar esas cosas ya empieza a provocar algo en nosotros, ¿verdad? Parece que no nos parecemos tanto a Jesús. Él no pasaba por al lado de alguien que estaba sufriendo y pasaba, ¿cierto? Y hacía vista gorda, como decimos normalmente, sino que siempre buscaba satisfacer una necesidad puntual. Obviamente que la gente necesitaba que el Señor fuese o que se manifestara compasión sobre ellos porque no tenían las capacidades para salir de su condición. Recordamos que, por ejemplo, en ese tiempo la medicina no era avanzada. De tal manera que muchas enfermedades que podían ser curables en el día de hoy no lo eran en ese tiempo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo siempre tuvo compasión de ellos. Ahora, ¿qué es lo que es la compasión? El original, el griego, utiliza tres palabras para describir lo que es la compasión, pero una de ellas, la que se utiliza aquí, es la más descriptiva de lo que significa esto. La palabra compasión, del versículo 36, es descriptiva de los intestinos. Literalmente significa que se revolvió su estómago internamente. Es decir, expresaba fisiológicamente lo que experimentaba en su corazón. Es un dolor tan grande y tan profundo que es lo que ocurre cuando nosotros estamos bajo una tensión muy grande y nosotros decimos, nos duele el estómago. Cuando alguien está bajo un estrés muy fuerte o bajo un impacto emocional muy grande, ¿qué es lo que ocurre? Se manifiesta fisiológicamente a través de nuestro estómago. Incluso hay personas que tienen algunas otros síntomas más expresivos todavía, pero siempre hablamos del estómago. Y los judíos tenían eso en su mente. Cuando alguien experimentaba una emoción muy profunda, muy grande, producto de lo que estaba viendo, del objeto que necesitaba ser atendida su necesidad, ellos utilizaban esta palabra que es descriptiva de los intestinos. Los judíos estimaban que los intestinos eran el asiento de la simpatía y las tiernas compasiones, y así aplicaban al órgano el sentido. Implica estar conmovido con piedad desde las entrañas más íntimas. Es una palabra enfática que significa un afecto vehemente de conmiseración por el cual se conmueven las entrañas al ver la miserable condición de un objeto en consideración. Es decir, al mirar a alguien que estaba bajo sufrimiento extremo, lo que pasaba, los judíos decían, algo pasa en mi estómago que me duele profundamente hasta que no atiendo la necesidad puntual del objeto en consideración. Esto es lo que el Señor Jesucristo sintió.
Y quizás un tema que nosotros nunca tratamos porque siempre ponemos, ¿cierto?, la Biblia en términos expositivos, valga la redundancia, pero un tema que se da en la Biblia y que es muy interesante tiene que ver con las emociones y los sentimientos de Dios. En el Antiguo Testamento vemos muchas ocasiones donde el Señor se expresa de esta manera. Cuando, en el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando Moisés, en el capítulo 13, es llamado por el Señor para poder ir y sacar al pueblo de Israel de Egipto, el Señor expresa este sentimiento. Éxodo 3, versículo 7. Y dijo luego Jehová, bien, miren, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Cómo empieza? Con una mirada. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aflicción, clamor, angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué es lo que muestra eso? ¿Un Dios indiferente? ¿Un Dios lejano? ¿Como los dioses que creaban en su imaginación los hombres en la antigüedad? No, un Dios cercano, un Dios que se compadecía de la situación de su pueblo, que no era indiferente al dolor y a la aflicción de su pueblo, en este caso la esclavitud en Egipto. Y por eso vemos en el Señor Jesucristo esas expresiones también de un profundo dolor dentro de Él con el cual se identifica con lo que está pasando por una persona que sufre. Indica no solo esta compasión, un sentimiento de dolor a la vista del sufrimiento, sino también un fuerte deseo de aliviar y eliminar el sufrimiento en cuestión. Y por eso atendía las necesidades de la gente. Venían los enfermos y los curaba. Venía un leproso y lo tocaba, no solo para curarlo, sino también para mostrar que él no rechazaba a nadie. Aún a la persona que tenía una enfermedad tan, del punto de vista, cierto, repulsiva del punto de vista humano, el Señor venía y se compadecía de ellos. La compasión de Jesús era única. Ningún ser humano ha llegado o llegará a experimentar ese tipo de compasión del Señor Jesucristo. Su identificación con los hombres fue tal que el profeta Isaías dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Y Mateo dice que esto se cumplió en la persona de Cristo, en Mateo 8, 17. De esta manera se entiende que su identificación fue tal que experimentó en su propio ser el profundo dolor por aquellos que sufrían. Sufrió el dolor de las hermanas de Lázaro cuando las vio llorar al lado de la tumba, cuando vio a María particularmente caer a sus pies y rogándole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, y él se conmovió profundamente, dice. Más adelante, cuando el Señor desciende del monte de los olivos y al ir descendiendo tiene toda la panorámica de Jerusalén, el templo, lo primero que se veía, dice que el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ese es un dolor profundo por la condición espiritual al ver el legalismo de los fariseos y al ver un formalismo y ceremonialismo religioso vacío de contenido. El Señor tenía un profundo dolor en su corazón. No un dolor egoísta porque lo rechazaban a Él, sino porque el rechazo a Él era el rechazo de la salvación. De tal manera que el Señor siempre manifestó sentimientos de compasión hacia la gente. Luego, más adelante, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, vienen a buscarlo y él dice, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, le dicen, y él se pone delante de los discípulos y dice, yo soy, dejen ir a estos. Es decir, estaba pensando no en lo que iba a sufrir él, sino en lo que podrían sufrir como consecuencia sus discípulos. Estando en la cruz, bien sabemos
también Él se preocupó de su madre. Cuando estaba en lo más álgido del sufrimiento, mira a María y le mira a Juan y dice, mujer, he ahí tu hijo, Juan, o hombre, ahí tu madre. Para que María no quedara sola, todavía tenía el sentimiento de poder ayudar a su madre en esos momentos difíciles. En otra oportunidad, Lucas dice que el Señor también se compadeció y lloró sobre Jerusalén al ver que no entendían que Él era el Mesías. Esto es lo que experimentaba el Señor Jesucristo en su corazón. Entonces todas sus relaciones, todas las manifestaciones de amor fueron producto de esa compasión, motivado por esa compasión hacia el hombre. Hermanos, por esa compasión nosotros somos hijos de Dios. Porque Él miró nuestra condición y vio nuestra miseria y nos evaluó adecuadamente. Ahora lo vamos a ver en el versículo 36. Y entonces dio el diagnóstico y luego dijo cuál era, dijo cuál era el tratamiento y entonces cuál iba a ser el pronóstico por causa de ese tratamiento que Él aplicó a la condición espiritual del hombre. Y por eso aquí lo vemos de una manera especial, preocupado de las multitudes, pero no echando una mirada a las multitudes en general y viéndolo como una masa informe de gente, sino que en la multitud Él describió la condición espiritual del corazón de cada una de las personas. Y eso es lo primero que tenemos aquí en el texto, una mirada compasiva. Y al ver las multitudes, dice, al ver las multitudes. Si nosotros hubiésemos estado con Jesús y con los discípulos allí cercanos a Él y hubiésemos visto desde una colina la gente que se agolpaba para escuchar a Jesús, nosotros hubiésemos visto simplemente a mucha gente, pero no hubiésemos evaluado la condición de esa persona. Pero aquí dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa es una mirada compasiva, una visión compasiva. Los ojos divinos del Salvador veían una necesidad infinitamente mayor a la que la gente entendía que tenía. Llegaban a Él porque había una enfermedad, llegaban a Él porque había una posesión demoníaca, llegaban a Él porque estaban en una dificultad grande, porque no tenían alimento en un lugar desierto, llegaban a Él para esas cosas. Sin embargo, el Señor tenía una visión distinta y decía, ustedes efectivamente están enfermos, ustedes efectivamente están asediados por los demonios. Sin embargo, hay algo más importante, algo más íntimo, algo más trascendente. Tienen una necesidad mayor. Una necesidad que estaba más allá de la ceguera, de la parálisis, de la lepra, con la consiguiente destrucción del cuerpo, incluso más allá del flagelo de los demonios. Por supuesto que no era indiferente antes estas otras cosas, pero había algo más importante. Y aquí nosotros vemos al Señor Jesucristo como una persona que penetra el corazón de las personas, de los pensamientos y sentimientos de la gente. Él nos conoce perfectamente porque Él nos hizo. Y entonces Él sabe que dentro del corazón del hombre hay una necesidad fundamental que no ha sido satisfecha. Y tal como ayer, hoy ocurre exactamente lo mismo. Estaba viendo, ayer había un contador que decía que en las próximas horas, en la noche ya seguramente ya se completó, íbamos a ser en el mundo 8.000 millones de personas. O 8 billones si queremos decirlo de otra forma. 8.000 millones de personas en el mundo. La masa de gente de la humanidad actualmente son 8.000 millones de personas. Pero ¿qué vemos nosotros en esas 8.000 millones de personas? Vemos un cúmulo grande de gente, simplemente diferente raza, diferente color de piel, ¿cierto? Diferentes culturas. ¿O vemos lo que veía Jesús? Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. La compasión se despierta al observar desde la perspectiva de Jesús las cosas, no desde la perspectiva nuestra, no según lo que nos enseñan los parámetros humanos. Jesús veía en las multitudes la profundidad y el dominio del pecado. Veía a las personas en su miseria, los veía como esclavos del pecado, caminando rumbo a la perdición sin esperanza ninguna. Esa es la visión de Jesús.
No las veía como personas que necesitaban de alimento, que sí lo necesitan, sin duda. No lo veían como personas que necesitaban de una atención de salud, que sí lo necesitan, sino como personas que necesitaban algo más grande, que tenía que ver con trascendencia, no solo con inmanencia en esta tierra. La mirada de Jesús es profunda, llega a la misma esencia del ser humano. Jesús sabe que la necesidad del hombre está más allá de las aflicciones del cuerpo, de la mente o del corazón. El Salvador penetra con su mirada al ser humano y descubre en él su desesperada condición. Eso es lo que provoca un estremecimiento de su ser. Eso es lo que provoca que se duelan sus entrañas interiormente. Eso es lo que provoca no solo una emoción, como dije, sino un impacto profundo en su corazón. Esa es la razón por la cual descendió del cielo. Esa es la razón por la cual se identificó con nosotros, al ver nuestra miseria. Qué poco nos parecemos a Jesús, ¿verdad? Nuestra mirada es superficial, es egocéntrica. Se basa en lo externo esencialmente. No evaluamos la situación de cada ser humano desde la perspectiva correcta. No alcanzamos a apreciar a las personas tal como son, más allá de lo superficial y aparente. Si viéramos con los ojos de Jesús a la humanidad, seríamos profundamente conmovidos y despertados a actuar en consecuencia por lo que estamos apreciando. No somos compasivos, porque nuestra mirada no está conducida por el amor. Nos cuesta mucho ser compasivos. Leemos las Escrituras y decimos, sí, hay que ser compasivos. Tenemos que amarnos unos a los otros. Tenemos que amar a la humanidad perdida. Y todas esas cosas teóricamente son correctas. Sin embargo, la acción propiamente tal no la tenemos. Nos cuesta mucho. ¿Será por eso que Martín Lutero enseñó un cierto tiempo el libro de Romanos? Algunas veces, alrededor de 50 veces enseñó el libro de Romanos, por lo que dice la historia. Pero enseñó sobre los evangelios más de 1000 veces. Porque él veía los evangelios como la expresión relacional de Jesús en la tierra y cómo se conmovía profundamente al ver el corazón de las personas totalmente, como dice más adelante, desamparada, sin rumbo, sin propósito trascendente en la tierra, con muchos proyectos que alcanzar, sin embargo, ningún proyecto trascendente en su vida. ¿Cómo ve Jesús a la multitud? Ya que hay dos descripciones. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En el lenguaje, en la traducción al español nuestro, no alcanzamos a apreciar adecuadamente lo que significan estas palabras desde el punto de vista que son mucho más profundas y desgarradoras de lo que aparecen en nuestro lenguaje. La primera palabra descriptiva de la condición espiritual de las personas es devastadora. Se puede traducir que Jesús vio a estas personas como vapuleados o despellejados literalmente. Las vio como despellejados en su comparación con las ovejas, es decir, usando esa metáfora que en renglón seguido va a decir dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las vio como estas ovejas que son despellejadas porque pasan por lugares difíciles, se raspan la piel, se sacan el cuero, ¿cierto?, en ese pasar, o son simplemente víctimas de los lobos salvajes y de los animales salvajes que merodeaban en esos lugares. Otra acepción del término es tener la piel rasgada. Esta última acepción es consecuente con la metáfora de una oveja. Esta condición puede resultar de ovejas que vagan por senderos, como dije, y rocas afiladas. Al pasar por ellas son destrozadas por bestias salvajes. Así los ve. Es decir, en una condición moribunda, en una condición desesperada, al punto de que no tienen amparo ninguno y que no tienen ningún tipo de protección y son objeto de la destrucción de los animales salvajes.
Es decir, Jesús ve a la gente. Porque obviamente la metáfora es las ovejas, pero en realidad, lo que estaba apuntando Jesús es que es una descripción de personas que están bajo un extraordinario sufrimiento espiritual, no necesariamente físico o emocional, sino un sufrimiento profundo en términos espirituales. Por supuesto, Mateo, como dije, está describiendo no ovejas literales, o el Señor Jesucristo está describiendo eso, sino a personas que durante mucho tiempo han sufrido el abuso. Contextualmente, el abuso de líderes espirituales falsos, como los que habían en ese contexto en el judaísmo tradicional. Los fariseos y los escribas eran personas que se servían de la gente en lugar de servir a la gente. Eran personas inescrupulosas que conducían al pueblo, en lugar de conducirle al pastor de los pastores, lo conducían a ellos mismos para valerse de ellos y se aprovechaban de sus circunstancias. Estos eran los lobos rapaces que habían, o los animales feroces, carnívoros que despellejaban a las ovejas. Estas personas tenían un deseo sincero quizás de escuchar al Señor, pero era opacado este deseo por el hecho de que estos líderes espirituales inescrupulosos lo llevaban lejos del Señor. Los fariseos y otros líderes habían desohijado al rebaño. Lo habían expulsado para ser destruido en el desierto del error religioso. Mateo 23. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas, ciegos! Esta era la situación contextual. Estos eran los primeros que escuchaban el mensaje de Jesús y tenían que entender lo que estaba pasando. Jesús no estaba diciendo la gente tiene la culpa, sino los líderes inescrupulosos que guiaban y conducían a la gente de una manera torcida, equivocada. Los conducían por caminos de muerte en lugar de llevarlos por el camino de vida. Y ellos no eran ignorantes de las Sagradas Escrituras, conocían quién era el Dios de la Biblia a través de lo que decía la Escritura. Sin embargo, colocaban cargas sobre los hombros de la gente y los dejaban sin ningún tipo de posibilidad de encontrar el lugar adecuado para encontrar el reposo. ¿Recuerdan en otra ocasión, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Por qué cargados? ¿Con qué? Con una cantidad de ceremoniales religiosos, con activismo religioso, con formalismo religioso, con legalismo religioso, pero no con el camino correcto. Por eso dice, venid a mí y yo os haré descansar. La compasión del Señor Jesucristo pudo ver en estos hombres el gran problema. Y hermanos, la sociedad actual no es distinta a la anterior. No es distinta a la que revelan los evangelios, es exactamente igual. Han cambiado las épocas, han cambiado las cosas en términos tecnológicos, han avanzado, la civilización es distinta en ese aspecto, pero el corazón de las personas sigue siendo exactamente igual. Incluso en el ámbito de la religión, vemos líderes inescrupulosos que buscan sacarle el dinero a la gente, dejarlos prácticamente en la pobreza extrema, mientras ellos se llenan de cosas materiales. Ezequiel, el profeta, dice claramente eso, que había un problema en los pastores de Israel, que se comían a las ovejas en lugar de alimentarlas. Entonces esta gente estaba en esa condición terrible. Jesús vio al pueblo cargado con los ritos de la religión y de la doctrina de los fariseos, hundiéndose bajo su ignorancia y el peso de las tradiciones que reemplazaban la palabra de Dios o que anulaban la palabra de Dios. Marcos 7, si alguien quiere leer después en casa. Descuidado por aquellos que probablemente hayan sido maestros ilustrados. No eran ignorantes estas personas. En el día de hoy ocurre algo similar. La gente tiene su mirada puesta en lo que pasa en términos políticos muchas veces pensando que va a venir un líder político que nos va a sacar de esta miseria.
Y entonces todas las expectativas y las esperanzas de las personas se basan en hombres que no tienen la capacidad, aunque lo quieran en su propio corazón, de sacar a la gente de su condición, porque el problema mayor de las personas no es financiero o económico, sino que es espiritual. Segundo, dispersa, dice. Básicamente esta palabra significa estar postrados, derribados en la indefensión total. Lleva la idea de estar abatido y postrado en el suelo, indefenso y exhausto por heridas mortales. Es una palabra que se utiliza para describir a cadáveres tendidos en el suelo. Además, el tiempo de esta palabra indica una condición presente como resultado de una acción pasada. Es decir, estaban en esta condición sometidos bajo la autoridad del pecado, habían sido vapuleados literalmente, indefensos, sin ninguna posibilidad de salir con su propia fuerza de esa condición. Y esto conmovió profundamente el corazón de Jesús. De allí que el corazón compasivo del Hijo de Dios se estremeciera. Eran ovejas errantes que requerían pastores conforme al corazón de Dios para apacentarlas en lugares de delicados pastos y llevarlos junto a aguas de reposo, es decir, conducirla al pastor de los pastores, y esa es la tarea de nosotros. No es otra. No es conducir a la gente hacia nosotros para que nos amen, para que nos adulen, no, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, no es para eso, sino es para que el pastor de los pastores atienda su necesidad mayor. Nosotros no podemos, no tenemos las herramientas, pero sí tenemos el mensaje. Sí sabemos hacia dónde conducirnos porque nosotros mismos hemos experimentado la compasión de Jesús. Y entonces lo llevamos hacia ahí. Esto es lo que no tenían en ese lugar. Alguien escribió: déjame mirar a la multitud como mi Salvador lo hizo, hasta que mis ojos llenos de lágrimas pierdan intensidad. Déjame ver con piedad a la oveja descarriada y amarla con el amor que Él demostró. Nosotros decimos el objetivo de la salvación es ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y estamos en lo correcto teóricamente, pero el problema es que nos parecemos muy poco, ¿verdad? Hermanos, si miramos nuestro corazón, nosotros no nos estremecemos por la condición de la gente. Estamos tan ocupados en nosotros mismos y lograr los objetivos que nosotros queremos egoístamente y no miramos como Jesús miró. Por eso la oración debiese de ser: Señor, déjame mirar como tú miraste a la multitud. Déjame sentir como tú sientes respecto a la multitud y déjame entonces actuar como tú hiciste con la multitud. Ahora, esta es la evaluación. La mirada determina lo que Él evaluó. Sin embargo, Él lo lleva a otro nivel. Y entonces ahora se vuelve a sus discípulos. Dice: esta es la condición de la gente. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí cambia la metáfora, ¿se fijan? De la oveja a una cosecha, un campo blanco, listo para la siega. No solo tiene una visión compasiva, sino que tiene una petición compasiva que le dice a sus discípulos que hagan. Una oración, un ruego, un clamor que se eleve al cielo. Hay una necesidad extraordinaria, dice, de la gente que está perdiéndose, que está como muerta, que está abatida, que está vapuleada, como una oveja desollada por animales salvajes. Y luego dice, bueno, hay una tarea que realizar. No es solo una evaluación que hacer, sino también un tratamiento que aplicar. ¿Y cómo comienza ese tratamiento? A la verdad la mies es mucha
Y podemos imaginar la situación en la cual se encontraba el Señor ahí en los campos de Galilea, alrededor del mar de Galilea, mirando los campos y diciendo, miren, vean ustedes con sus propios ojos, miren cómo está el campo. Está blanco. Y eso es lo que nosotros vemos cuando vemos una siembra de trigo, ¿cierto? El color cambia, primero es verde y luego se pone blanco. Cuando ya está blanco, significa que ya está listo para ser cosechado. El Señor está enseñando de esa manera, entonces, y dice, bueno, los campos están listos para la cosecha, pero hay un problema. Porque es grande la multitud de gente que necesita ser cosechada al llegar con el Evangelio de Jesucristo, pero son pocos los que llevan el Evangelio. Hay un problema cuantitativo. Hay mucho campo para cosechar, pero pocos obreros que trabajan en el campo. Ese es el problema. Pero el Señor dice, bueno, aquí hay una forma de poder subsanar ese problema. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten dónde apunta. Rueguen, clamen, supliquen. ¿A quién? Al dueño de la cosecha. Al Señor de la mies. A Él tienen que apuntar su oración. Se requiere de personas que trabajen en la obra. Y ahora cambia de pastores que se requerían en el versículo 36 a obreros, ¿se fijan? Que es lo mismo en definitiva, pero la metáfora cambia. Porque antes eran ovejas la metáfora y ahora es el campo. ¿Qué se necesitan? Obreros. La cosecha obviamente representa las almas que están listas para recibir la verdad. Son muy numerosas, pero los obreros son pocos. Hay multitud de escribas, fariseos y sacerdotes, pero hay pocos que cumplan la función, contextualmente. Hay pocos. Jesús desea entonces que pidan al Señor que envíe obreros. Y noten una cosa, que envíe obreros, no señores. Que envíe obreros, no gerentes, no ejecutivos, sino obreros. Personas que trabajan. Personas que tienen en su corazón el deseo de que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando alguien llega al conocimiento de la verdad, eso satisface su corazón. No el hecho de que él haya sido el instrumento, sino el hecho de que esa persona haya llegado a los pies de Cristo y haya sido cosechada para el granero de Dios. Eso es lo que ha de motivar entonces a los creyentes. Y no, normalmente esto se aplica a los pastores o a los líderes espirituales, pero en realidad tiene una aplicación mucho más amplia. Se refiere a todo creyente porque todos hemos sido objeto de la compasión de Cristo. Y entonces, como todos hemos sido objeto de la compasión de Cristo, todos hemos de sentir la compasión que Cristo tiene sobre los demás. Jesús sabía exactamente cuántos y qué tipo de obreros se requerían para conducir almas al pastor de los pastores. La imagen es la de un campo ondulante de grano dorado que invita a muchos segadores y exige prisa. Por la referencia a la cosecha aquí quiso decir que la multitud de personas que acudían a su ministerio era grande. El pueblo esperaba al Mesías, estaban preparados para recibir el Evangelio, pero los trabajadores eran pocos. En vista de esto ordena a sus discípulos rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La compasión de Jesús no era un mero sentimiento. Esa visión que tenía no era solamente para evaluar la condición de la gente, sino que había una solución, y la solución primaria, hermanos, es que oremos al Señor que envíe obreros a su mies. Y saben, hay una gratitud enorme. Si nosotros lo vemos adecuadamente, hay una gratitud enorme nosotros como iglesia local, porque ya estamos viendo obreros que el Señor está llamando. Y quizás no sea porque oramos todo el tiempo que el Señor enviara obreros a su mies, sino simplemente por la misericordia de Dios. Más personas que se involucren en la obra, más personas que tomen el timón, más personas que tomen después el relevo. Más personas que dicen yo quiero trabajar para el Señor.
La palabra que Jesús usa aquí para enviar significa literalmente echar o empujar, es decir, se refiere a algo urgente. En otras palabras, los trabajadores debían ser enviados con prontitud. Ninguna comisión exige más urgencia que el mensaje del Rey. No hay institución humana que tenga este mensaje para las almas. No hay ninguna. Ahora que tanta gente ha levantado al Dios Estado como su Dios, ninguna institución del Estado tiene este mensaje. Solo la Iglesia de Jesucristo la tiene. Y solo los creyentes en Cristo que formamos parte de la Iglesia somos los llamados a masificar este mensaje en todo lugar. Las almas están muriendo cada día. Y todos necesitan tener la oportunidad de escuchar el mensaje. Y alguien dice, pero ahora ya no reciben el mensaje. Hermanos, nunca el Evangelio ha sido muy bien recibido por la gente. Y claro, en la medida en que avanza lo que le llaman el postcristianismo o la posverdad, como le dicen los filósofos, o para decirlo de una manera más simple y más comprensible, este progresismo ateo que está permeando todas las capas de la sociedad, claro, la gente es menos receptiva, la gente se burla del mensaje o simplemente no lo recibe, pero necesitan ser expuestos para que un día no digan que tienen una excusa por la cual no creyeron. El Señor es el que llama. El Señor es el que comisiona, no los hombres. No son instituciones humanas las que comisionan y llaman a alguien. No es por convencimiento humano que una persona dice, yo voy a servir al Señor. Y aquí no estamos hablando solo de aquel que lleva el mensaje desde un púlpito, estamos hablando de aquel que sirve en la iglesia también, en cualquier área del servicio en la iglesia, porque está contribuyendo a que este mensaje sea propagado. El llamado de Dios no es a personas aptas para la labor. Ningún ser humano es apta para esta labor. Porque somos hombres ordinarios llamados a realizar una tarea extraordinaria. Somos hombres comunes llamados a hacer algo fuera de lo común. Y por tanto nadie está apto. No, es que yo no puedo, yo no soy para eso, no, yo no. Y empezamos a dar excusas como Moisés, ¿recuerdan? No hay excusa, hermano, no hay ninguna excusa. Dios llama a hombres comunes y corrientes para realizar una labor trascendente. Por tanto, ha de contar con la guía y el poder del mismo Señor de la mies. De ahí la necesidad de orar al dueño de la obra para que envíe obreros a su obra. ¿Cuál es la fuerza motriz de la petición? ¿Cuál es la fuerza motriz de la petición? La compasión por los perdidos. ¿Notan cómo la compasión está también en esta oración? Si yo digo, tengo compasión por la gente que está perdida, necesito orar para que el Señor envíe obreros para que esa gente llegue a los pies de Cristo. De la visión compasiva, Jesús entonces pasa a una petición compasiva. Pero esto no basta. No basta. Es tan urgente la necesidad que Él agrega algo más. Una acción compasiva. Capítulo 10, versículo 1. ¿Qué es lo que hace en consideración? Tengo compasión de la gente. Están en una situación deplorable, terrible, van rumbo al infierno, no pueden zafarse de ello con nada, nadie les puede sacar de allí. Entonces rueguen al Señor para que le envíe obreros y los alcance. Pero no solo eso, sino que inmediatamente se vuelve a sus discípulos y los llama. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es la acción compasiva. Los mismos a quienes el Señor llamó a orar, al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies, ahora los llama a convertirse ellos mismos en obreros. Y alguien dijo aquí hay un peligro. Pero un buen peligro. El peligro es de estar orando al Señor para que envíe obreros a su mies y que el Señor le diga, tú, ve. Pero es un buen peligro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tarea más extraordinaria y trascendente que la que es de llamar a otros al arrepentimiento por medio del Evangelio.
a tener la mirada que Jesús tenía, a ver con los ojos del Señor y ver a los hombres como criaturas perdidas sin esperanza ninguna, independiente de su condición social o cualquier otra consideración humana, debían verlos compasivamente y orar compasivamente, pero también actuar compasivamente. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Cuando muere el rey Usías, y entonces Isaías va al templo y tiene una visión extraordinaria en el templo físico del templo celestial. Y los ángeles rodean el trono y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces el mensaje para Isaías es: Isaías, el rey Usías ha muerto, pero el rey celestial está en su trono gobernando con poder y autoridad. Y entonces Isaías dice: pero yo soy inmundo de labios, Señor. Y el Señor le va y obra gráficamente a través de un ángel que toma una brasa del altar y coloca en la boca de Isaías para quitar esa impureza. Y luego de eso Isaías dice, Dios dice: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías dice: envíame a mí. ¿Notan? El cambio que produjo el Señor en él. Él ve la santidad de Dios y ve la condición terrible del pueblo, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo inmundo de labios. Al ver la condición del pueblo, entonces Isaías dice: envíame a mí. ¿Por qué? Porque hay una acción, hay un sentimiento profundo al mirar la condición perdida del pueblo. Y él quiere ser un profeta para llamar al pueblo al arrepentimiento. Es interesante que Dios no le dice: ve tú, Isaías, sino que Isaías dice, sino que el Señor simplemente pregunta: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice: yo voy, yo estoy aquí, estoy dispuesto. Alguien escribió: el cristiano que ora verdaderamente para que Dios envíe testigos, también está dispuesto a ser un testigo. Esto fue lo que pasó con estos 12 hombres que el Señor llamó, capacitó y envió con su autoridad. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14 está el llamamiento, y quizás aquí lo entendemos mucho mejor porque el Señor llama a los suyos, pero el Señor capacita a los suyos y el Señor autoriza a los suyos. Fíjense. Capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó a los que él quiso. Y después subió al monte, ¿saben por qué está precedido según Lucas en el texto paralelo? Porque estuvo orando toda la noche. ¿Después de qué? Después de haber orado toda la noche, es decir, después de precisamente rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, el mismo Señor está ahora llamando a los suyos cuando llega la mañana. Llamó así, escuchen bien, a los que él quiso. El Dios es el que escoge. Otra vez, no las instituciones humanas. Y vinieron a él, allí está el ser sensible al llamado de Dios. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, eso es lo primero. Para que se impregnasen de Jesús, para que pudiesen llegar a ver a las personas como Jesús las veía, para que llegasen a sentir como Jesús sentía respecto a la gente y la necesidad de ella. Para que pudiesen aprender como Jesús enseñaba, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y ahí está. Es lo mismo que aparece aquí en el versículo 1 en adelante del capítulo 10, donde se mencionan todos los nombres de aquellos que él llamó. Versículo 5, estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Eso era circunstancialmente en el ministerio de Jesús, pero eso se expandió a todas las naciones después. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que llevar un mensaje que otra vez no era el mensaje que ellos habían creado en su mente, no era un mensaje motivacional, no era un mensaje para curar heridas emocionales, no, era un mensaje de que el reino de los cielos se había acercado porque el rey estaba presente. Era un mensaje que llamaba al arrepentimiento genuino. Era imprescindible que ellos pudieran aprender a ver, aprender a sentir, aprender a orar y aprender a actuar como Jesús lo hizo.
¿Movidos por qué? Por compasión. Nada más que por compasión. Quizás nosotros no estamos viendo a la gente como Jesús la veía porque nos falta mucha compasión por ella. Quizás nosotros no estamos orando al Señor que envíe obreros a su mies porque nos falta compasión por la gente. Quizás nosotros no estamos sintiendo como Jesús sintió porque precisamente ahí está el problema básico en nuestro corazón. Somos muy egocéntricos, no miramos la necesidad de los demás y no estamos actuando como Jesús. Este es nuestro desafío, hermanos, y esta es la conclusión. Necesitamos un corazón compasivo que nos impulse a ver a los demás como lo que son realmente. No conforme a los cánones humanos, sino según la perspectiva divina presente en la persona de Cristo. ¿Cómo los ve el Señor? Así debemos verlo nosotros. Y que esta visión nos conduzca a orar intensamente para que el Señor dé pastores para traer esas ovejas al redil, para que el Señor dé obreros para trabajar en la obra del Señor, para que lleguen otros a ser también parte de la cosecha y puestas en el granero de Dios. Y así, entonces estas personas sean llevadas a lugares delicados, pastos como ovejas, en lo cual puedan reposar tranquilos en los brazos de su Redentor. Y ser conscientes en esta oración que el Señor puede llamarnos, involucrarnos directamente en su obra, haciéndonos obreros de su mies. Que el Señor nos dé también esa visión, ese sentir y ese actuar. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio siempre de poder ir a tu palabra, Señor, y reconocemos en realidad que nos falta mucho. Mucho. Cuando vemos a Jesús actuar y obrar, nos parecemos muy poco a Él. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no estamos viendo a las personas como debemos verlas y no estamos orando como debemos orar y no estamos acudiendo, Padre, adecuadamente a ti para rogar que envíes obreros para trabajar en tu obra y que des pastores conforme a tu corazón. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.